Hola, qué bueno que podemos conectarnos un domingo más a través de Global Ministries en este servicio online. Estamos tan felices de que tú puedas conectarte y quizás estás allí despeinado, estás comiendo, no lo sé. No sé qué estarás haciendo en este momento, pero esta es la maravilla de la tecnología. Nos permite conectarnos a todos desde casa y allí están nuestros anfitriones para atenderte, para atender a cualquiera de tus preguntas, para orar por ti. Si quieres unirte a uno de nuestros grupos, también puedes pedir ayuda en cuanto a esto y ahí estamos para asistirte. Y hoy llegamos a nuestro tercer propósito: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y la semana pasada nosotros hablamos acerca de que Dios nos creó para ser parte de su familia. Vimos la exposición de José Jiménez, maravillosa. Y la primera semana, entonces, nosotros hablamos durante el primer propósito que estamos aquí para amar y conocer a Dios, y de eso se trata la adoración. Entrando a este tercer propósito para el cual estamos aquí en la tierra, recuerdo mi primera clase de discipulado, tendría unos 13 años de edad, deseaba bautizarme, así que me dijeron que discipulado era aprenderme las 71 doctrinas fundamentales de la organización a la cual yo asistía. Así que me aprendí las 71 doctrinas fundamentales porque iba a haber un cuerpo de hombres, mujeres, ¿no?, que me iban a evaluar a ver qué tanto yo sabía de las doctrinas. Recibí todas las clases, ahí estaba, y pasé cuando me preguntaron, respondí todo lo que me preguntaron, pero pasaron los años y luego entendí que discipulado no es una lección, discipulado no es una clase, discipulado no es que te aprendas unas cuantas doctrinas, discipulado es algo diferente. Y hoy vamos a hablar acerca de llegar a ser como Cristo, porque veía el discipulado entonces como una serie de lecciones que yo debía aprender. Y el aprendizaje práctico es poderoso, porque el conocimiento que no se aplica solo nos llena de orgullo, solo me lleva a decir cuánto yo sé. Así que para nosotros en Global la aplicación lo es todo. Y una de las palabras que más se han malinterpretado en la iglesia es la palabra discipulado. Y reconozco que somos nosotros los pastores quienes más responsabilidad tenemos que en este asunto. Porque cuando miramos el discipulado como una clase o como una serie de lecciones, entonces confundimos a las personas. Así que quiero comenzar con este principio. Nacer de nuevo requiere un momento de fe, pero llegar a ser como Cristo es un proceso que dura toda la vida. Así que desde el momento en que tú despiertas a la fe, le das tu vida a Jesús, hasta el día de tu muerte, tú entrarás en un proceso de llegar a ser como Cristo. Así que la pregunta es, cuando hablamos de discipulado, ¿de qué hablamos? Hablamos de llegar a ser como Cristo. No creemos que las clases produzcan creyentes maduros. Las clases crean creyentes listos, creyentes inteligentes, creyentes que saben cosas. Pero ser un creyente maduro y ser un creyente listo son dos cosas completamente diferentes. Los estudios teológicos y la madurez espiritual pueden llegar a ser mutuamente excluyentes. En otras palabras, puedo que reciba muchos estudios teológicos, pero si yo no comienzo a aplicar lo que he aprendido, de nada me vale toda la teología que sé. Dios te puso en este planeta para que fueras como Jesús. Ese es su mayor deseo y ese es el tercer propósito de Dios para tu vida. Nos dejó un modelo de crecimiento. Así que cuando miro a Jesús, ese es mi modelo. Y ese proceso de llegar a ser como Jesús le llamamos discipulado. No sucede de la noche a la mañana. Así que a Dios le llevará el resto de tu vida forjar tu carácter, las características de Jesucristo en tu vida. Así que vamos a esta pregunta: ¿cómo me convierte Dios en alguien semejante a Jesús? Dios va a hacer su obra por medio de su Espíritu Santo en tu vida. Pero ¿cómo opera Dios ese cambio en mí?
de llegar a ser una persona natural que anda por el mundo sin haber conocido a Dios, llevando una vida autodirigida, hasta llegarme a ser semejante a Jesucristo, el cual en todo obedeció al Padre. ¿En qué consiste la madurez espiritual? Fíjate entonces con mucha atención en Jesucristo. Por desgracia, muchas personas envejecen, pero no crecen. Solo les van pasando los años, pero no hay crecimiento en sus vidas. Hoy consideremos cómo hace Dios esto, cómo me lleva a ser como Jesucristo, cómo me ayuda Dios a crecer espiritualmente. Es muy importante que te hagas esta pregunta. Vamos, es bueno que tú llegues realmente a envejecer, ¿no? Y que puedas cumplir muchos años que en tu vida. Pero tú sabes que sería una tragedia que te quedes inmaduro para toda la vida. Y también nos quedamos inmaduros espiritualmente si no entendemos el proceso, cómo Dios hace para hacerme semejante a Jesús. El apóstol Pablo, y tengo que recordar para quienes no lo saben, un perseguidor de la iglesia en el primer siglo, llega a convertirse a Jesús y después de su conversión, entonces Pablo comienza a fundar iglesias en Asia Menor y escribiéndole una carta a los creyentes que estaban en Roma, y esa carta luego, una carta bien larga, se llaman epístolas, y le colocaron el nombre Romanos, porque iba dirigida a los romanos. No fueron muy creativos, ¿no? En Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, no algunas cosas, todas, incluyendo tus errores, incluyendo tus fracasos, incluyendo tu dolor, incluyendo tu tristeza, incluyendo tus defectos de carácter. Dios va a disponer todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que, propósito. Dios tiene un propósito con tu vida, te hizo un llamado y Él va a usar todas las cosas. Así que debemos entender que en Global nosotros tenemos la fe de que Dios va a usar todas las cosas, incluyendo tus pecados. Porque muchas veces te avergüenzas de lo que pasó, sí, y yo lo comprendo, pero Dios va a usar eso para llegarte a ser semejante a Jesucristo. Entonces, en Global, nosotros creemos que existen 5 catalizadores de la fe. En otras palabras, ¿qué es un catalizador? Un catalizador es algo que hace que el fuego se encienda más rápido. En la química, los catalizadores hacen que los procesos vayan más rápido. Recuerdo una vez mi papá me dijo, mira, quiero que pinten las rejas de fuera de la casa. Yo empecé a lijar y la pintura no se caía. Así que un vecino me dijo, mira, en la ferretería venden algo que tú lo aplicas a la pintura y la pintura se cae. Yo dije, wow, esto es magnífico. Así que fui donde mi papá y le dije, mira, voy a comprar esto. Claro. Y cuando comencé a echar, la pintura se cayó y solo le pasaba un trapo y buenísimo. Era un catalizador. Logré hacer las cosas más rápido. Ustedes han encendido una fogata. Si colocan combustible, se enciende más rápido. ¿Saben qué hace que vayamos a este proceso y crezcamos y seamos semejantes a Jesús? Nosotros creemos que Dios va a usar circunstancias cruciales para hacerte crecer en la fe. En otras palabras, todo lo que te va a ocurrir en la vida, Dios va a propiciar estas cosas. Ahora, escucha, no confundas esto. Muchas de las circunstancias malas que te ocurren en la vida es porque tú seguiste tu propio camino. Y el apóstol Pablo nos recuerda que en el camino del hombre solo hay quebranto y desventura. Así que si te consigues con quebranto, con desventura, con lamento, muchas veces debes preguntarte, ¿yo seguí este camino o fue Dios quien permitió esta circunstancia? No, pero con todo y eso, Dios va a usar las circunstancias para hacerte más parecido a Jesús. Lo segundo son las relaciones providenciales. Dios va a colocar gente a tu alrededor. Lo tercero, el aprendizaje práctico. Entonces, nosotros no descartamos que tú debas aprender algunas lecciones, que tú debas leer algunas cosas. Por supuesto, primeramente las Escrituras.
No descartamos que es bueno venir o que es bueno conectarte para que aprendas. Para eso Dios colocó pastores, para enseñar. Mi papel principal entonces es guiar a las personas, ayudarles, enseñarles acerca de las Escrituras. Y Dios va a usar ese aprendizaje, pero el aprendizaje es práctico. En otras palabras, es lo que tú recibes, lo que tú abrazas y lo que tú aplicas. Lo cuarto, disciplinas privadas. En otras palabras, lo que yo hago sin estar en presencia de mucha gente. Porque yo puedo hacer cosas y hacerlas para que la gente me vea bien y hacerlas por hipocresía. Y Jesús habló acerca de una secta en su tiempo llamada los fariseos. Y los fariseos siempre estaban aparentando cosas. Y tú puedes hacer muchas cosas en la iglesia que son buenas, pero solo las haces para aparentar. Pero realmente lo que haces que en privado es lo que realmente mide cuán interesado tú estás en llegar a ser como Jesús. Así que necesitamos practicar disciplinas privadas, la oración, la lectura de la palabra, la generosidad. Quinto, ministerio personal, el servir. Y nosotros vamos a hablar en toda esta serie de estos catalizadores de la fe. Mi adoración tiene que ver con esa disciplina privada. El llegar a ser parte de la familia de Dios tiene que ver con esas relaciones providenciales. Pero Dios va a usar todo esto en ese proceso de llevarme a ser como Cristo. Ahora bien, Dios va a combinar estos 5 catalizadores en medio de 3 herramientas insospechadas que Dios va a usar. Entonces, ¿recuerdas la pregunta del principio? ¿Cómo Dios hace para llegarme a ser como Jesús? Para que yo llegue a ser como Jesús. Entonces, hay 3 herramientas insospechadas que Dios va a usar. Y te voy a hablar de esas 3. Así que vamos rápidamente con la primera. Dios usa tus problemas para enseñarte a confiar en Él. Entonces, en medio de tus problemas va a aparecer gente, relaciones providenciales. En medio de tus problemas te vas a recordar de algo práctico para aplicarlo. En medio de tus problemas, Dios entonces va a usar esa circunstancia. En medio de tus problemas, Dios va a trabajar cuando tú sirves a otros, aún en medio de tu problema. Ahora, Dios usa tus problemas. ¿Para qué? Para enseñarte a confiar en Él. Ciertamente los problemas son circunstancias cruciales. Si tu vida va sobre ruedas, no necesitas nada de fe. No necesitas fuerza de carácter. Entonces Dios tiene que permitir algunas cosas en tu vida para que te esfuerces, para que estas cosas te hagan crecer y se llaman problemas, pruebas. Dios quiere forjar tu carácter. ¿Y cómo lo hace? Por medio de las pruebas. Así que cuando tú le pides a Dios, Señor, dame paciencia, ¿qué crees que Dios va a hacer? Dios va a traer pruebas. Quien pide paciencia, lo que pide es prueba. ¿Por qué? Porque es la prueba lo que produce la perseverancia, esa paciencia. En medio de esto, Dios va a mover a otros, va a mover sus dones y te va a fortalecer por medio de las disciplinas privadas. Y miremos lo que Pablo escribe en Romanos 5, 3 y 4. Dice, también en nuestros sufrimientos, dice Pablo, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Así que en medio del problema, en medio del sufrimiento, Dios va a producir en ti esa perseverancia que necesitas y a la larga te va a dar lo más importante, esperanza en medio de cualquier situación. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Y tú dirás, ¿por qué? Porque no te llevarás tu carrera contigo al cielo, pero sí te llevarás tu carácter. Eso es lo que perdurará por toda la eternidad. Por eso Dios dice que la meta de la vida es el carácter, no tu carrera. El objetivo de la vida es el carácter, no tu comodidad. Hasta que no entiendas esto, la vida no tendrá sentido. Y las cosas que atraviesas no tendrán sentido. Así que cuando Dios permite una situación difícil en ti, te está haciendo depender más de Él. Te está haciendo confiar más en Él. La tierra no es el cielo.
Un día habremos de estar en un lugar libre de problemas, no habrá más pruebas. ¿No será estupendo? Sí, y habremos de vivir en ese lugar millones y billones de años, pero aquí no estamos en el cielo. Y si continúas pensando que puedes tener el paraíso en la tierra, te esperan muchas desilusiones. Este no es un lugar para la comodidad. Este es un lugar para desarrollar carácter. Y por medio de los problemas, Dios te va a dar perseverancia. Jesús nos dio el ejemplo por medio de su sufrimiento. Si el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, sufrió, ¿cuánto más nosotros? Marcos 14, 32 al 34 nos dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y vigilen. Ahora mira, ¿qué sintió Jesús? Sintió temor. Ahora el Hijo de Dios sintió temor, sintió tristeza, sintió angustia, se sintió tan deprimido que se sentía morir. Iba a padecer una horrible muerte por crucifixión y la pregunta crucial era, ¿confiaría en Dios? ¿Confiaría en que Dios sabía lo que es mejor para su vida, aun cuando implicara una muerte extremadamente dolorosa y llevar el pecado de toda la humanidad? Incluso Jesús necesitaba amigos, relaciones providenciales cuando tenía problemas. Llevó a sus amigos con él. Cuando tengas problemas, le puedes decir a Dios que no te gusta lo que te pasa. Dios, líbrame de esto. Eso fue lo que le dijo Jesús. Dios, sé que tú puedes librarme de esto y quizás estás pasando por una situación tan difícil. Puedes ser sincero con Dios. Él dijo, sé que todo es posible para ti. Sin embargo, esto es lo mejor para mí. Hágase tu voluntad en mi vida. Y se entregó al plan de Dios. Dijo que sea lo que tú quieras. Cumple tu propósito en mi vida. Y sigue diciendo Marcos 14, 36. Decía, Abba Padre, Abba quiere decir papito, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora, si Dios nos va a hacer semejante a Jesús, ¿cómo es Jesús? Jesús lo primero que hace es vivir de acuerdo con el plan y el propósito de Dios. Primero debemos aprender a confiar en Dios completamente, aun cuando parezca horrible, cuando nos caigamos en pedazos. Dios permite los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Eso es fe. La verdadera prueba de fe es, ¿cuál es tu relación con Dios? Cuando no te sientes bien, cuando hay problemas frente a ti, cuando todo va de mal en peor y ya no sientes nada. Cuando sientes como que Dios se alejó. ¿Sabes que Dios a menudo nos retira nuestros sentimientos para enseñarnos a tener fe? En otras palabras, ¿cuántos cristianos he oído? ¿Cuántos se han sentado frente a mí en mi oficina y me han dicho, es que no puedo seguir porque no siento a Dios? Es que no sé qué me pasa, pero no siento su presencia. ¿Qué pasa si confías en tus sentimientos y no caminas por fe? Dejas de confiar. Dejas de confiar. Y qué malo es cuando dejas de confiar. Porque lo que sigue es la desobediencia. Y lo que le sigue a la desobediencia es dejar de creer. Por lo tanto, la próxima vez que tengas problemas y piense, ¿por qué me pasa esto? Pues ya sabes, porque Dios te está enseñando a confiar. Te está brindando la oportunidad de confiar en Él y desarrollar tu carácter. Dios va a usar los problemas para enseñarte a confiar en Él. Ahora, vamos a lo segundo. Lo recuerdan, 3 cosas. Dios usa la tentación para enseñarte a obedecer. Dios usa la tentación para enseñarte a obedecer. Y tú preguntarás, ¿y hasta cuándo seré tentado? Hasta el día que te mueras. Porque a veces pensamos, wow, qué bueno. ¿Usted cuántos años tiene en la fe? No, tengo 30 años. Oh, seguro ya no tiene tentaciones. No es cierto. Las tentaciones no desaparecerán. Las tentaciones son situaciones diseñadas por Satanás con la intención de perjudicarnos.
Dios nunca nos tienta a hacer el mal. Las elecciones que hacemos en la vida muestran dónde está depositada nuestra confianza. Dios no trae la tentación. Quien trae la tentación es Satanás. Y son nuestros vicios, las cosas que hemos practicado, nuestras curiosidades, los que nos llevan entonces a caer en la tentación. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. Ahora, ¿Dios para qué usa la tentación? Aunque la produce el mal, Dios la va a usar para enseñarte a obedecer. Mateo 4:1 nos habla acerca de que Jesús fue tentado y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Luego de qué? Luego del bautismo. Después que fue bautizado, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me siento tan orgulloso de él, tengo contentamiento. Y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para que el diablo lo sometiera a tentación. Y uno preguntará, pero ya va, le acabas de decir, este es mi Hijo amado, y luego lo llevas al desierto. Sí, Jesús es nuestro ejemplo de obediencia. El enemigo lo somete a tentación. Así que serás tentado a satisfacer necesidades reales de manera ilegítima o irresponsable. Necesidades legítimas de manera ilegítima. Serás tentado a manipular a Dios y serás tentado a actuar con presunción y a tomar atajos y así huir de los procesos. Recuerda que no es pecado ser tentado. Recuerda que todos somos tentados de la misma manera, todos sin excepción. Somos tentados a manipular a Dios, somos tentados a tomar atajos, somos tentados a sencillamente a no entrar en los procesos de Dios. Nunca llegarás al punto de tu vida donde seas tan espiritual y tan viejo que nada te tiente. Serás tentado por el orgullo, por la soberbia, por la vida autodirigida. Cuando dejas de confiar, dejas de obedecer. Y cuando dejas de obedecer, con el tiempo, dejas de creer. Así que quiero darte 2 ayudas para enfrentar la tentación. 2 ayudas. La primera, concéntrate en los mejores pensamientos. ¿Por qué? Si yo te pido, no pienses en un elefante morado, no pienses en sus orejas moradas, ni en su cola morada, ni en su barriga morada. Cuéntame, ¿en qué estás pensando en este momento? Y así muchos cristianos enfrentan la tentación. Comienzan a pensar en que no voy a pensar en esa mujer. Y si tú dices, no voy a pensar en esa mujer, ¿qué crees? ¿El cerebro a dónde te va a llevar? Vamos, tú no puedes detener el río de las tentaciones, pero sí puedes hacer otro cauce. Haz otro cauce en tu mente. Haz otro cauce en tu mente. Una vez que un hombre llegó y me dijo, mira, no sé qué hacer, yo amo a mi esposa, pero hay una mujer que me atrae mucho y me estoy dejando arrastrar. Le dije, bueno, piensa más que en tu esposa. Pero ¿cómo? ¿Solo eso? Sí, piensa mucho en tu esposa. Cuando venga el pensamiento de esa mujer, comienza a pensar en tu esposa. Yo me olvidé de lo que le había aconsejado al año. Esta persona me dijo, mira, me bauticé, estoy aquí en la iglesia. Hice lo que usted me dijo. Yo le dije, ¿qué fue lo que te dije? Que pensara más que en mi esposa. Y sabe que lo logré. Y esa es la verdad. Piensa en lo mejor. Filipenses 4:8, el apóstol Pablo, escribiéndole a la gente de Filipo. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Cada vez que estés pensando, pregúntate, ¿esto que estoy pensando es verdadero? Esto es un gran filtro. Esto que estoy pensando, si los demás lo supieran, ¿sería respetable? ¿Sería justo? ¿Es puro este pensamiento? ¿Es amable? ¿Refleja amabilidad? ¿Es digno de admiración? Si la gente descubriera lo que yo estoy pensando, me admiraran más. ¿Es algo que merece el elogio? Mira, este es el gran filtro para saber en qué debes pensar. Cuando estén siendo tentados, no lo resistan. Porque mientras más lo reciben, ¿saben qué hacen? Están pensando en la tentación. Oh, no voy a pensar en drogas, dice el adicto. No puedo pensar en esto. No, crea un nuevo cauce, comienza a pensar lo mejor. Si lo resistes, te involucras en una lucha encarnizada con Satanás y él lleva siempre las de ganar. No resistan la tentación, aléjate de sus garras y camina en otra dirección. Piensa en otra cosa. Hoy quizá alguien desde allí, desde su casa, necesitaba que le dijera esto.
coloca tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Lo segundo, ¿cómo voy a enfrentar la tentación? ¿Lo recuerdan? 2 ayudas. Primero, los mejores pensamientos. Segundo, consigue un compañero espiritual. Ay del que cae y está solo. Necesitas a alguien que te ayude. Necesitas a alguien que te acompañe en el proceso. Todos estamos tan enfermos como nuestros secretos. Así que saca las cosas que están ahí oscuras, sácalas a la luz y luego verás que no es tan malo. El rey Salomón, el sabio Salomón lo dijo, es mejor que tengas un amigo a que estés completamente solo. Si caes, tu amigo puede ayudarte, pero si caes sin tener un amigo cercano, estás realmente en problemas. Tienes un amigo a quien puedas hablarle de tus tentaciones, las situaciones que te ocurren, el dolor que estás pasando, las cosas difíciles que estás viviendo. Otra versión dice así, ay del que cae y está solo. Entonces hay que tropezar junto a otros. Vamos, porque si tú tropiezas y estás junto a otro, el otro te agarra antes de que caiga. Lo tercero, ¿cómo entonces vamos a ser semejantes a Jesús? ¿Cómo vamos a hacer? Dios va a usar los problemas para enseñarte a confiar en Él. Dios va a usar la tentación para enseñarte a obedecer. Pero lo tercero, Dios usa el mal que nos hacen para enseñarnos a perdonar. ¿Y qué es lo mejor que veo en Jesús? Que Jesús perdonó. Su perdón me va a hacer más como Jesús. No hay algo que ensucie más que el alma, que el resentimiento, la amargura y la falta de perdón. Ahora bien, esto es difícil. Una cosa es lidiar con los problemas, otra cosa es enfrentarse a la tentación. Pero el instrumento más difícil que Dios usa es nuestra vida para que seamos como Cristo. Sí, Dios va a usar el dolor que te infligen otros, soportar el dolor que otras personas te causan, sin ánimo vengativo, es sin lugar a dudas el paso más importante y más difícil para llegar a ser como Jesucristo. Porque a menudo implica no ser comprendido, ser criticado, ser juzgado. Resulta física o emocional o verbalmente ser lastimado y hasta sufrir el abuso. Pero miremos lo que se registra en Mateo 27, 39 al 44 y nos muestran ese carácter de Jesús mientras que estaba en la cruz. Mira, Él está crucificado y mira, Mateo registra lo que ocurrió y dice, los que pasaban movían la cabeza en forma burlona y blasfemaban contra Jesús. Él está allí y ellos se burlan del que creó el cielo, la tierra y todo. Y dice, de la misma manera se burlaban de Él los ancianos. Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con Él. Mira el cuadro. Jesús está siendo burlado, que está siendo humillado. Y permíteme ser muy claro, no son cosas buenas, son cosas malvadas y Dios no es el autor de la maldad, pero la tierra no es el cielo. Aunque le hemos dado nuestra vida al Señor, y si tú le has dado la vida al Señor, yo quiero que tú sepas, cuando Dios juzga a Adán y a Eva porque ellos le desobedecen, dice, maldita será la tierra por tu causa. Así que el pecado domina a la humanidad y vamos a ser heridos y nosotros también vamos a herir. Dios no provoca estas cosas. Dios odia el pecado, pero no protegió ni a su propio hijo de estas cosas. Aún su propio hijo fue malentendido, herido, juzgado y abusado. ¿Por qué habrías de pensar que tú te librarías de esto? Probablemente lo has recibido de tu familia o de algún vecino o de algún compañero de trabajo, pero recuerda, Dios usa el mal que otros te causan para enseñarte a perdonar como Jesús perdonó. Verás, en la cruz Jesucristo no solo llevó nuestros pecados, también tuvo que soportar ese abuso espantoso de las personas presentes. Y que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Pedro, quien estuvo tan cerca de Jesús, escribiéndole a los cristianos del primer siglo, en 1 de Pedro 2:23, dice, Jesús, hablando de Jesús, cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Yo tengo una pregunta. Si vas a ser como Jesús cuando te insultan, ¿cómo contestas? Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba. Cuando te hacen sufrir, ¿cómo respondes? Sino que encomendaba a Dios que juzga con rectitud. ¿A quién lo encomendaba? ¿A quién le decía, te entrego esto? Yo te dejo esto a ti. Yo te entrego esto a ti. Escúchame, quizás has oído que la venganza es mala, pero te voy a decir algo, quizás sea una nueva noticia para algunos. La venganza no es mala. La venganza es buena.
Y usted dirá, ¿cómo? A mí siempre me dijeron que vengar es malo. Escucha, tienes que entender, la venganza es buena. Porque si la venganza fuera mala, Dios no diría, yo soy el vengador. Dios no va a tomar algo malo. Ahora, el punto es que el hombre no es justo. Así que el hombre, cuando ejecuta venganza, la ejecuta sin justicia, sin verdadera justicia. Pero solo Dios puede hacer una venganza con verdadera justicia. Por eso hay que encomendarle nuestra causa a Él, nuestras heridas a Él, y cuando nos ofenden, entregarlo todo a Él. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo respondió al mal que le hicieron? No usó su derecho de venganza. Se tragó el dolor, soportó la pena, respondió al mal con el bien, se lo entregó al Padre. Para ser como Cristo, deberás aprender a perdonar. ¿Cómo puedes aprender a perdonar si nunca te han lastimado? Lo primero es que no puedes. La única manera de llegar a ser como Jesús y aprender el perdón es cuando otros nos ofenden. Es imposible aprender a perdonar si alguien no te lastimó. Por eso, permite que nos lastimen en esta vida, con el fin de que seamos más como Jesús. Cuando la gente nos lastima, con o sin intención, debemos recordar, Dios me ha perdonado y Él tiene el dominio, y entregárselo a esto. Así que yo quiero hacer 3 preguntas de aplicación práctica para tu vida. Así que vayamos a estas preguntas. Lo primero es, ¿a través de qué problema Dios quiere hacerte crecer más? En este momento quizás tú estás atravesando un problema, una dificultad. Te pregunto, ese problema, ¿cómo Dios lo va a usar para enseñarte a confiar en ti? ¿En qué área de tu vida te está enseñando Dios a confiar en ti? Lo segundo, ¿qué cualidad del carácter de Cristo puedo desarrollar si derroto la tentación más común que enfrento? ¿En qué estás siendo tentado? ¿Cuál es la tentación más común que estás atravesando en tu vida? Y la tercera pregunta, ¿en qué aspecto de mi crecimiento espiritual necesito ser más paciente y perseverante? Asemejarme más a Jesús. Escucha, hemos entendido entonces que Dios va a usar 3 herramientas insospechadas para hacer crecer tu fe. Dios va a usar, 1, los problemas para enseñarte a confiar en Él. Dios va a usar la tentación para enseñarte a obedecer. Y Dios va a usar el mal que otros te hacen para enseñarte a perdonar. Me encantaría hacer una oración en este momento por ti. Y no sé cuál de las 3 herramientas que es la que más está usando Dios en este momento. Pero sea lo que sea, quiero que entregues por entero tu vida a Él. Este es un momento, escúchame, el fin de Dios es hacerte cada vez más como Jesucristo. Y quizá te has quejado tanto de este problema, de esta situación de tentación, o te has quejado tanto del mal que otros te han hecho, cuando esta es la oportunidad de llegar a ser como Jesús. Déjame orar por ti. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos una vez más seguir creciendo y recibir de tu palabra. Queremos que entregarte este tiempo a ti y solamente a ti, entregarte nuestras vidas. Señor, gracias por ayudarnos a entender que usas los problemas para enseñarnos a confiar. Que cada hombre y mujer que ahora está pasando por problemas, por dificultades, por situaciones que está enfrentando y que puede que no comprenda, ahora comience a confiar por entero a ti. Señor, que aquel que está siendo tentado pueda usar de los mejores pensamientos y pueda hablar con un amigo de fe para avanzar y romper esa tentación y vencer sobre la tentación. Y aquellos que están siendo heridos, abusados, que ellos aprendan de ti, Señor, a confiar, a encomendar su vida primeramente al que juzga con justicia, que eres tú. Gracias, Señor. Queremos cada día llegar a ser más como Jesús. Gracias, Señor. Amén. No lo olvides. Dios quiere que seas semejante a Jesús. Nos vemos la próxima semana con el 4º propósito para el cual Dios nos creó. Adiós.